busquen la verdad y sus fuerzas renovar. Vengan a los pies del Salvador. Los que tengan hambre y sed y anhelen más de Él, vengan a los pies del Salvador. Dios está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Dios está aquí. Lo declaramos. Los que siguen a Jesús con pasión llevan su cruz. Vengan a alabar al Salvador. Los que perseveren hoy vencerán todo temor. Vengan a alabar al Salvador. Dios está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Dios está aquí. Nada ni nadie nos separa, Dios está aquí. Nada detiene sus promesas, Dios está aquí. Nada reemplaza a Jesucristo. Sin pesar, sin temor, hay libertad, Él está aquí. Dios está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Dios está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Dios está aquí. Tú estás aquí, Señor, y te alabamos. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré, es tu aliento en mi ser.
fuerte alabará, y estos huesos cantarán, y grande eres Dios. La tierra fuerte alabará, y esos huesos cantarán, y grande eres Son todos muy, pero muy bendecidos en Cristo Jesús. Bienvenidos a este programa de la Iglesia Online Ciudad Bendición CR. Estamos online todos los domingos a las 11 de la mañana y martes a las 8 de la noche. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Por favor, entra a YouTube, Ciudad Bendición CR, suscríbete, dale clic ahí, suscríbete y dale compartir a tus amigos. Todo lo puedes enviar ese video en tu Messenger, en tus WhatsApp, y que se multipliquen nuestros suscriptores y así la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pero estamos también como Ciudad Bendición presencialmente todos los domingos a las 10 de la mañana y sábados a las 5 de la tarde. Si vienes sábado, ya no vienes domingo, y si no vienes sábado, el domingo a las 10, misma enseñanza, tiempo de alabanza y adoración, y estamos teniendo un mover del Espíritu Santo poderoso, con una palabra de enseñanza. Ahora estamos estudiando el libro de Ezequiel, pronto entraremos al libro del Apocalipsis, y bueno, Dios nos está instruyendo. Somos una iglesia profética, apostólica, de ese fundamento, estudiando la profecía bíblica, porque es el 25% de la Biblia, habla de profecía. Y la iglesia que sea como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, entender los tiempos que estamos viviendo, y no solo entenderlos, sino saber qué hacer en estos tiempos. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer una familia cristiana? Así que te esperamos presencialmente. Estamos en una bella finca con estacionamiento amplio y seguro en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia. Pon Waze o el GPS. Usted pone ahí Iglesia Ciudad Bendición, le va a salir Los Ángeles Santo Domingo de Heredia y te conduce hasta nuestra hermosa finca. Estamos ahí con un templo con aire natural y fresco, con distanciamiento, con todas las normas de higiene, en un tiempo maravilloso.
cada domingo a las 10 de la mañana y sábados a las 5 de la tarde. Reuniones de hora y media y todos salimos súper edificados. Y pues también tenemos una bella congregación online, verdaderamente comprometida. No solo escuchan, sino que son gente que es parte de nuestro ministerio, que los enviamos mensajes también a su WhatsApp personal, que los pastoreamos, que estamos ahí sirviendo a ese pueblo y además son fieles diezmadores y ofrendadores online y otros pues presencialmente. Así que bendecimos al Señor por esta congregación maravillosa que el Señor ha puesto en nuestras manos, viviendo este último tiempo antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Hemos estado estudiando las 7 cartas que Jesucristo resucitado envió a través del apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, recordando que eran 7 iglesias que el Señor escogió, que estaban en Asia Menor, y que a cada una le dio una carta, primero dirigida al ángel de cada iglesia, y ángel significa mensajero. Así que el mensajero es el pastor principal, o ese matrimonio que Dios ha llamado, en el caso nuestro de la Iglesia Ciudad Bendición, la pastora Yenori, mi esposa, y este servidor, pastor Marvin Aguilar. Somos los pastores principales, la cabeza de la iglesia local, pero a nuestro lado un equipo de hombres y mujeres que son pastores asociados, y algunos de ellos a cargo de equipos de trabajo, de equipos ministeriales, y de ahí va todo el liderazgo tocando así a toda la congregación. Esta carta es enviada a estas personas que son líderes, pero también a la iglesia. Pero no solo a la iglesia local, ni a la iglesia de ese momento, Éfeso, Filadelfia o ahora la Odisea, que es la que nos toca, ya la última. Sino que al final de cada carta dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que es un mensaje a todas las iglesias del mundo entero y de todos los tiempos. Algunos estudiosos dicen que las 7 iglesias de Asia Menor, que están aquí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, son 7 períodos que la iglesia iba a vivir. Entonces la iglesia de Éfeso, que fue la primera, fue entre el periodo del siglo el siglo I y el siglo II, a 100 y año 200. Luego vino la segunda iglesia entre los años 300 y 400, en los días de Constantino. Y luego así fue avanzando hasta llegar al siglo XX y XXI, que ya estamos en el 2021, 21 años del nuevo siglo, siglo XXI. Así que dice que estamos en ese periodo de la iglesia de Filadelfia con la iglesia de la Odisea, porque vimos en la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, que es el tiempo de la puerta abierta. Dios abrió una puerta y dice que la puerta que Dios abre nadie la cierra, igual que cuando Dios cierra una puerta nadie la abre. Y Dios abrió una puerta hoy día a la iglesia, a esa iglesia que tiene las características de la iglesia de Filadelfia, que aunque tienes poco poder, le dice, pero has sido fiel, has guardado mi nombre, has guardado mi palabra, y de hecho Jesús no le reprocha nada a la iglesia de Filadelfia, pero dice que le había abierto una puerta. Y yo creo que esta puerta que Dios abrió en medio de toda esta situación, de esta enfermedad mundial, y todo lo que se ha dado con el cierre del comercio y el asunto económico, como nunca antes la iglesia ha aprovechado, al menos hasta hoy, las redes sociales. Y seguimos utilizando el Telegram, el Instagram, el WhatsApp, YouTube, Facebook y a través de la aplicación Zoom, discipulando, dando estudios, reuniéndonos virtualmente y trayendo gente nueva a la enseñanza del Evangelio. Estamos trabajando fuerte en eso, y todas las iglesias, creo, del mundo, y pastores y líderes juveniles se han activado. Hay videos para niños, para la familia, en fin, estamos aprovechando el tiempo de la puerta abierta. Puede ser que en algún momento comience a cerrarse. Ya se ven ciertos síntomas y asuntos ahí de que se va cerrando la puerta en las redes sociales para el cristianismo. Y entonces, amados, tenemos que ser sabios ahora para esa puerta abierta. Pero viene la carta a la Odisea, que es una carta muy fuerte. Estamos hablando ya de una iglesia fría, de una iglesia indiferente, de una iglesia que ha sacado a Cristo puerta afuera. O sea que están haciendo iglesia a su manera. Todavía hay iglesias, muchas,
que están haciendo iglesia a la manera de Cristo, pero con una mezcla de a su manera. Yo creo que todo pastor tenemos que poner nuestra barba en remojo, como decimos, ir a la palabra, ir al nuevo pacto, ir al libro de los Hechos, ir a las cartas apostólicas y ver si estamos haciendo iglesia a la manera de Dios y a la manera del nuevo pacto que Cristo estableció en la cruz del Calvario. Porque si estamos haciéndola a nuestra manera, no vamos para ningún lado. Pero llega el punto en que ya hay organizaciones religiosas haciéndola a su manera. Simplemente son una religión. Abren la Biblia, hablan de la Biblia, pero en sí no están enseñando el mensaje medular de Jesucristo, que es el evangelio del reino de Dios. Es más, hay iglesias y organizaciones que por años, incluso siglos, se han comprometido a predicar a Cristo. Hablan de Cristo, enseñan de Cristo, predican de Cristo. Y usted dirá, Pablo le dijo a Timoteo, predica a Cristo. Sí, pero ¿qué es predicar a Cristo? No solo es hablar de Cristo, de lo que Él hizo en la cruz, de su muerte y resurrección, de su ministerio terrenal, y hablar incluso del Cristo presente, del que está en el trono, del resucitado, sino hablar de lo que Cristo habló, enseñar lo que Cristo enseñó, y Cristo enseñó el evangelio del reino de Dios. Pocas iglesias hablan del reino de Dios y del reino venidero, de los principios de la cultura del reino hoy que debe vivir la iglesia y que debemos de esforzarnos, y de los principios del reino que ha de venir y que muy en breve estará ese reino establecido, Cristo reinando con su iglesia aquí en la tierra. ¿Y cómo será ese reino? Porque cuando hablamos del reino, estamos hablando de que un reino tiene un rey, sujetos, territorio y leyes. Estamos hablando las leyes de Dios, los mandamientos del Señor. Estamos hablando los principios de su evangelio para saber cómo vivir y cómo Dios establece en su palabra que debemos vivir los hijos y las hijas de Dios. Estamos entendiendo que los sujetos somos los que pertenecemos ahora y que somos ciudadanos de su reino, y cómo Dios demanda que vivamos. Un territorio que es el planeta Tierra. Muchos quieren decir, no, nos vamos de aquí, nos vamos para el cielo, esta tierra es del diablo. No, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y la palabra dice que Cristo reinará en la tierra con su iglesia. La tierra es el territorio, este planeta, que durante 1000 años gobernaremos sobre los sobrevivientes de la gran tribulación, que de eso hablaremos en los próximos domingos virtualmente. Vamos a hablar del futuro reino de Dios, del anticristo, de la gran tribulación, y vamos a hablar de ese reino milenial. Pero amadas y amados, ese es el evangelio del reino de Dios. Hay un rey, Jesucristo, hay que enseñar de Cristo, pero hay un territorio que es el planeta Tierra, y hay sujetos y hay leyes. Entonces, somos salvos por gracia, pero no nos exime de honrar la ley de sus 10 mandamientos. ¿Cómo vivirlos? ¿Cómo practicarlos? Todo esto es importante. Y la Odisea llegó a tal punto de un compromiso cero, de un enfriamiento total, que sacaron a Cristo puerta afuera. Ahora vamos a leer esa carta. Pero antes quiero decirte que la Odisea fue establecida como información como una base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco. Entonces había un reino en aquellos días de un rey llamado Antíoco, y que era un emperador romano, y él fue el que fundó y estableció esa ciudad llamada la Odisea, y que era una base militar. O sea que ahí había toda una situación de milicia en el que estaba al norte del norte, en la frontera norte del reino, cuando Antíoco era el emperador romano, que ese cometió atroces contra la iglesia del Señor y hizo estragos terribles. Un llamado también a Antipas, que fue otro también, pero este Antíoco fue un emperador terrible, blasfemo, en contra del cristianismo. Y la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de toda aquella zona llamada Frigia. O sea que era una ciudad en la zona de Frigia
donde había mucha gente poderosa, mucha gente adinerada. Y vivían no solo judíos, sino muchos romanos, gentiles, romanos, pues familias romanas. Así que era una ciudad netamente controlada y de una manera militar por los romanos. Así que la iglesia, cuando está en zonas así, donde está dominada por romanos, por ciudadanos, personas adineradas, intelectuales, o que son parte de un ejército, de una nación, tiene que ser una iglesia fuerte. Ganarse a esos soldados, ganarse a la milicia para Cristo, ganarse a esa gente adinerada, cambiarle la mentalidad. Porque hoy día el rico, el poderoso, es arrogante, es altivo, cree que tiene lo que tiene porque es muy astuto, porque es muy inteligente y hace con el dinero lo que le da la gana. Viven en su opulencia, en cosas vanas, gastando en cosas vanas, como si este mundo no se fuera a terminar y como aún sus vidas no fueran a quedar cortadas de la noche a la mañana. Porque la muerte no respeta a niño, ni joven, ni anciano, llega en cualquier momento y hay que estar preparado. Para nosotros el vivir debe ser Cristo y el morir debe ser ganancia, y solo estando en Cristo. Así que había mucha gente poderosa, y además la iglesia de Laodicea fue probablemente, dice, establecida por algún discípulo del apóstol Pablo, y se cree que fue Epafras. O sea que puede ser que Pablo nunca llegó a esa zona a llevar el evangelio, pero conocían de Pablo porque su equipo trabajaba bajo una cobertura, no eran llaneros solitarios. Y Epafras seguramente fue enviado por Pablo, y él edificó una iglesia allí que estuvo poderosa en sus inicios, pero luego al correr de los años esta iglesia entró en enfriamiento, casualmente por todo ese tipo de gente que ahí vivía. Por eso todo pastor y iglesia, líderes que están en ciertas zonas de un país, de una ciudad, hay que hacer cartografía espiritual. Nosotros hicimos mucha cartografía espiritual cuando Dios nos envió aquí. Tenemos 33 años de estar en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. Y hicimos toda una cartografía. ¿Qué hay en esta ciudad? ¿Qué se mueve en esta provincia, en este cantón y en los distritos? Espiritualmente, moralmente, económicamente. ¿Qué tipo de familias viven aquí? Que si la religión, que si la brujería, la hechicería, que si el adulterio, la fornicación, que si el ocultismo, ¿qué predomina en la ciudad? Para entonces nosotros enfocarnos en la guerra espiritual y saber hacia dónde teníamos que disparar nuestros misiles espirituales. Porque si no, la iglesia puede caer en un enfriamiento donde ya ni Cristo es el Señor. Más bien tienen a Cristo puerta afuera. Y eso pasó en Laodicea. Y entonces posiblemente fue enviado, dice Epafras, cuando Pablo ministraba en la iglesia de Éfeso, porque Pablo tuvo mucha influencia en Éfeso, y también el apóstol Juan. Muy bien, así que Laodicea además tiene un significado. La palabra Laodicea significa justicia o juicio del pueblo. Cuando las cosas las hacemos de acuerdo a nuestra propia justicia, las cosas no salen bien. Justicia significa Laodicea, pero justicia humana, porque es la justicia del pueblo. Y ahí estaba una base militar. O sea que el que no se sometía al emperador, ahí estaba la milicia, estaba una base militar romana que de una vez le cortaban la cabeza al que no se sujetaba. Algo así como el Partido Comunista Chino, que el que no se alinea y rompe un artículo de todos los estatutos del partido, simplemente va a la cárcel o va a la silla eléctrica. Así es fácil. Por eso China, dicen que disciplina, es un gran país muy próspero, 2.000 millones de habitantes, casi la mitad del mundo, ¿verdad? O la cuarta parte ya, porque ya casi somos 8.000 millones. Y China poderoso, ciertamente en economía, el comercio, el número uno en tecnología y comercio hoy día, ¿verdad? Todas estas empresas poderosas que Alibaba o Wish, hay ricos y empresarios millonarios. Pero nos decía un hermano que estuvo allá en China antes de la pandemia, que como si usted puede ser millonario, pero si no le dan la ficha, que no le hacen una rifa y cada uno recibe una ficha ese año, si puede o no comprar un automóvil. O sea, que usted pertenece al Estado. Su casa es del Estado, su empresa es del Estado, su carro es del Estado, su salario, sus ingresos son del Estado. Nada es de nadie.
Y por allá un Bill Gates está anunciando hoy día, no serás dueño de nada, pero serás feliz. Ya el nuevo orden mundial está siendo anunciado. Nadie va a ser dueño de nada, pero van a ser felices porque van a recibir el bono para comida, el bono para la casa, pero nada es de nadie. Eso es un reino de Dios que es una fotocopia mal hecha, que el mundo sin Dios quiere hacer. Pero cuando Cristo venga y establezca su reino, será un reino de justicia, de equidad, de amor, y ahí sí que habrá distribución de la riqueza. Pero sin embargo, tiene que haber sometimiento a la palabra de Dios y a los mandamientos del Señor. Dice que el que no suba en Shabbat para adorar a Cristo allá en Jerusalén, el que no suba a celebrar la fiesta de tabernáculos, dice que el Señor hará que en su país o en su zona no llueva y la agricultura se seque. Pero el reino milenial va a ser así, claro. Va a haber ciudades, naciones, los gobiernos sometidos al gobierno de Cristo. De hecho, la iglesia dice que muchos cristianos van a recibir para gobernar ciudades. Y los 12 apóstoles son los que se van a sentar en 12 tronos con Cristo para gobernar sobre las 12 tribus de Israel, que es todo el Israel, no solo el Israel que vive en el territorio de Israel, sino que toda la casa de Israel que fue dispersa en toda Europa, Asia, África y luego en América, que Jesús vino por esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos descendientes de la casa de Israel, que es la casa del norte. Y el Señor se ha revelado a nosotros, y gentiles paganos que no son descendencia de Israel también han sido salvados, como en los días del Israel natural. Si un gentil pagano quería ser parte y hacerse judío, pasaba todo un proceso cumpliendo los requisitos para ser declarado judío y lo circuncidaban. Entonces, igual es ahora en el plano espiritual. Y Pablo dice, ya no es la circuncisión del prepucio, sino del corazón. Es una circuncisión interna, de una transformación que ocurre en el nuevo nacimiento cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Mira la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, verso 14 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, o sea, el final. Estamos en el tiempo de la Odisea. Tiempo final. Se acabó el tiempo. Cristo viene en breve. El amén. Se dice amén al final. Los amenes están al final de los libros, están al final de las cartas de Pablo, de las cartas de Pedro, de Judas, de Santiago. Hay un amén al final de los libros. El único libro que donde no hay un amén es en el libro de los Hechos, porque los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia aún no han terminado. Estamos realizando hechos de milagros, de sanidades, de liberación, de salvación, de restauración familiar, llevando el evangelio del reino. Y un día de estos, el Espíritu Santo pondrá amén, cerrando los hechos de los apóstoles, no solo del primer siglo, sino del último siglo. Hechos de los que fueron enviados, la iglesia de Jesucristo, a proclamar el evangelio del reino. Porque será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Y después de esto, dice, vendrá el fin. Lo dice Mateo 24. El amén. Se acabó. El testigo fiel y verdadero, Cristo. ¿Qué más? Cristo, Jesús cuando estuvo en la tierra fue testigo. Testigo se traduce mártir. Cristo fue un mártir. Murió por nosotros. Él nunca habló mentira, habló verdad. Y Él es la verdad, camino y vida que nos conduce al Padre. El testigo, el mártir, fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. No porque fuera el primero en ser creado, como dice algunas sectas por ahí. Cristo no fue creado, Él es eterno, Él es el Hijo eterno. Él siempre está en el seno del Padre. Dice Juan, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo que mora en la iglesia y en la vida de cada cristiano. Principio significa el principal. Él es la cabeza, porque todo fue creado a través de Cristo, por medio de Cristo y para Cristo. Gloria a Dios. Y dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dios quisiera, porque ahí dice ojalá, pero el ojalá no lo usamos. Ahí los traductores Reina Valera españoles, cuando tradujeron al castellano, dejaron algunas palabritas que ojalá significa así lo quiera Alá. Pero ahí lo correcto es así lo quiera Dios.
fueras frío o caliente. Frío es el que nunca escuchó el Evangelio, que nunca vio una Biblia en su vida, que nunca oyó ni en la radio, televisión, ni nadie habló, ni llegó a hablar de Cristo. Así hay miles y millones en el continente africano, asiático, miren, China. Hay gente que de ahí se casan, tienen hijos, los hijos se casan, tienen hijos, los hijos de los hijos se casan, y todas esas generaciones nunca oyeron de Cristo, nunca. Más que ahí es tener una Biblia es un delito. Hay gente que tiene librerías comunes, normales, como que son cristianos, venden, como dicen, ahí camufladito, literatura cristiana, y al que pescan. Hay gente que vendió literatura cristiana en librerías seculares en China, que le dan 7 años de prisión por vender libros cristianos, porque el Partido Comunista Chino dice que eso es propaganda subversiva, que son libros que vienen de Estados Unidos, y nada que ver, literatura cristiana simplemente. Pero vea qué terrible. Y bueno, hay gente que ha muerto ahí que nunca escuchó de Cristo. Esos son los fríos. En la India, por África, ¿cuánta gente? En el Amazonas. Esos fríos, ¿cómo van a ser juzgados? Bueno, Pablo nos da la enseñanza en Romanos 1 y Romanos 2, por su conciencia. En la conciencia cada ser humano le dice que hay un ser supremo y le dice cómo comportarse en la vida. Por ejemplo, la conciencia puede ser que nunca leyó la Biblia ni nunca escuchó de Cristo, pero te dicta, si tú te casas, ser un hombre fiel. La conciencia te dice que tener relaciones fuera del matrimonio está mal. Tal vez no sepa que se llama la palabra adulterio, infidelidad, inmoralidad, pero la conciencia se lo dice. Ahí que se enciende un bombillo, por así decirlo, una luz roja. Eso no está bien. Tomar lo ajeno. Si alguien toma lo ajeno, lo que no le pertenece, eso le dice, aunque no conozca el mandamiento, no robarás, pero se lo dice a la conciencia. Entonces Pablo dice que por su conciencia serán juzgados, y posiblemente todos esos millones de millones a través de las edades serán reunidos donde Cristo les predicará el Evangelio, ¿sí? Y ellos creerán y serán salvados, definitivamente, porque para ser salvo hay que creer en Jesucristo. Por eso es que todas aquellas gentes que murieron en los días del diluvio y todo, Cristo los visitó, todos esos espíritus encarcelados, no hablando de demonios, y les predicó el Evangelio, y dice que llevó cautiva la cautividad todos los que murieron en esperanza en el antiguo pacto y creyeron en Jesús. Y eso usted lo ve en una carta de Pedro, en la carta de Judas, que son textos así muy cortos, pero que nos dan vislumbre de cómo pudo haber sido hecho eso de la evangelización de la gente que murió en el antiguo pacto en los días antes de Cristo. Y después de Cristo, todos los que mueran sin conocerlo son los que están fríos, que por su conciencia serán juzgados. Pero entonces dice que más vale seas frío, dice que ni eres frío ni caliente, o sea, vale más que seas un frío que nunca escuchó nada y te juzguen según la conciencia, o caliente, o sea que si escuchaste, te metas en serio con Dios. Usted no puede estar en dos mundos, el reino de Dios y el reino de este mundo, porque amará a uno y aborrecerá al otro día aborrecerá al uno y amará al otro. Usted no puede estar en dos aguas. Tiene que estar, se entrega a Jesucristo para que Él haga una obra de transformación en su vida y empiece ese proceso que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque entonces aquí dice, Dios quiera fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, si eres un tibio, una persona que está en la iglesia, que incluso hizo la oración, pero que no hubo una conversión, no nació de nuevo, nunca llegó a ser realmente parte del cuerpo de Cristo. Estuvo ahí en el estómago de Cristo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dando vueltas. Como cuando uno se come algo y no le cae bien, no lo asimila, la digestión no lo procesa. Lo que uno se come es procesado y se convierte en sangre y va a alimentar los huesos. Ahí está la médula ósea y de ahí fluye toda los nutrientes, y lo que no sirve, dice Jesús, va a la letrina. Por eso es que vamos al baño y hacemos número 1 y número 2, pero hay cosas que se quedan dando vueltas y usted siente náuseas y náuseas hasta que vomita. Ese es el que ha estado en la iglesia, que escuchó el Evangelio, pero Cristo está puerta afuera, nunca entró.
Nunca esa persona llegó a ser parte de la iglesia, cuerpo de Cristo. Se bautizó en las aguas y está ahí, puede ser que cante, pero no hubo conversión. No hay frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Esos son los tibios. Así que asegúrate de que has nacido de nuevo y que has experimentado transformación y que la experimentas cada día. Yo no te estoy diciendo aquí que yo soy perfecto, que ya no peco, que no me equivoco, pero mi vida está en un proceso desde el año 75 que Cristo vino a mi vida. Y dice: así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Lo tienen puerta afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tú estás tibio? Estás en la casa de Dios, pero tú sabes que estás en el mundo y con las cosas del mundo y amando las cosas del mundo. ¿Qué dice Juan en su primera carta? El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Así que arrepiéntete, asegura tu salvación en Cristo, vuélvete a Él, de verdad, verdad. No puedes estar en dos aguas. ¿Te entregas a Él o no te entregas? Porque el tibio será vomitado. Amados, estamos ya en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Una iglesia donde está haciendo su justicia propia, no la justicia de Dios. Y viviendo un evangelio a su manera. No esa es tu manera, esa es la manera de Dios y está en la Biblia, la palabra de Dios. Arrepiéntete. Dile hoy: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados y de la dureza de mi corazón. He oído tu evangelio, conozco de tu reino y de tus demandas en el nuevo pacto. Pero hoy quiero ser un verdadero cristiano, volverme a ti, experimentar el nuevo nacimiento. Señor, ten misericordia de mí, lávame con tu sangre, límpiame, rompe cadenas y dame una vida nueva. Alinea mi corazón con el tuyo, alinea mi vida de acuerdo a los principios de tu reino. Y a los nuevos diga: Señor, yo me entrego a ti, recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y me arrepiento de mis pecados. La sangre de Cristo me lava. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Señor, ahora sana al enfermo, liberta al cautivo, ministra a esa familia, llévate la depresión, llévate la opresión, quita toda ansiedad y angustia, libera sus almas, restaura a la familia, bendice a la juventud, a la niñez, cubre al adulto mayor, venga sanidad, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Recibe un milagro. Venga puertas abiertas para el pueblo de Dios y avivamiento del Espíritu Santo, un derramamiento sin precedentes. Se avive la iglesia en proclamar el Evangelio para alcanzar las vidas para Cristo. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, amados, son bendecidos y hasta la próxima.